ahora con el tercer factor. So in your outline, this is called mistaken conceptualizations. Y en vuestro esquema esto se llama conceptualización erróneas. And this is primarily talking about the way in which we exaggerate or overestimate an object. Y esto nos habla de cómo nosotros sobreestimamos o sobreexageramos los objetos. I'm going to read a little bit from Wisdom Energy, Lama Yeshe's book. Voy a leer un poquito más del libro de Lama Yeshe, de la energía de sabiduría. He says, this factor also concerns things that appear interesting. Y este factor también tiene que ver con cosas que se nos aparecen como interesantes. When the memory of something comes, you make a certain type of judgment about it. Cuando el recuerdo de algo nos llega, tú emites un juicio sobre ese recuerdo. This thing is so good, it is fantastic. Esto es tan bueno, es fantástico. It has this quality and that quality and this and that. Tiene esta cualidad y aquella cualidad y esto y aquello. You exaggerate tremendously the worth of something until it does not resemble the original object at all. Exageras tremendamente la calidad de algún objeto hasta que no se parece con el original. It has become merely the product of your mistaken conceptualization. Se ha vuelto meramente el producto de tu conceptualización errónea. So an example that I'd like to use sometimes actually comes from His Holiness. Y un ejemplo que a mí me gusta utilizar en realidad viene de su santidad. I think it's from a book called The Meaning of Life. Y creo que viene de un libro que se llama El sentido de la vida. And he uses the idea of something that you might see in a store. Y él habla de cosas que podrías ver, por ejemplo, en una tienda. Maybe like some beautiful object that you would buy for your home. O, por ejemplo, algún objeto hermoso que compras para tu casa. And so you're out going to stores and you suddenly see an object. Y tú vas por ahí de tiendas y tú ves un objeto. And it sort of catches your eye. Y te atrapa la atención. There's some karma with that object. Ahí tienes un karma con ese objeto. Because many people have walked by that object and weren't interested at all. Y porque muchas personas han pasado al lado de ese objeto y no se han interesado en absoluto. But for some reason it looks attractive to you. Pero por alguna razón se parece atractivo a ti. And so maybe you first pick it up and you look at it. Y entonces quizá primero pues lo has cogido y lo has mirado. You say, oh, this is nice, but you know, you put it back down. Y dices, no, sí, es bonito, pero lo vuelves a colocar. And you can continue shopping, but you keep thinking about that object. Y continúas de tiendas, pero sigues pensando sobre ese objeto. And every time you think about it, it seems more beautiful than it was before. Y cada vez que piensas sobre ese objeto, se vuelve cada vez más hermoso. And maybe you even go back and you pick it up again and you go, wow, this is really beautiful. Y entonces vuelves a él y lo vuelves a coger y dices, bueno, de verdad que es bonito, ¿eh? It's like, again, the object has stayed the same. Y bueno, el objeto es el mismo. It's the same object many people walked past. Es el mismo objeto por el que muchas personas han andado, han pasado de largo. But you've infused it with all this beauty. Pero tú lo has llenado de toda esta belleza. So we've overestimated, exaggerated the beauty of that. Entonces lo hemos sobreestimado, hemos exagerado la belleza del objeto. Till we get to the point where we want it for ourselves. Hasta que llegamos al punto de que lo queremos para nosotros. And then there's a whole nother level of exaggeration going on there. Y entonces hay otro nivel de sobreexageración que pasa por ahí. But you know, we can see that this process that we go through is about layering more and more things on top. Y entonces podemos ver este proceso que va dentro de nosotros, ¿no? Que es colocar capa a capa, incrementando todo esto. So Lama Yeshe says, seeing some kind of desirable object then Y entonces Lama Yeshe dice, ver algún tipo de objeto deseable always involves overestimation. siempre implica sobreestimación. Its good aspects are emphasized so much that you lose all judgment about it. Sus buenos aspectos se sobreenfatizan tanto que pierdes todo juicio And he says, objetivo. simultaneously, you view that object as if it were somehow self-existent. Y simultáneamente, de alguna manera, ves ese objeto como si existiese por sí mismo. This is again pointing to that deeper level of error that we're making, that mistaken mind. Y de nuevo es lo que hablamos cuando este nivel más profundo de mente errónea. And this is that ignorance I spoke of earlier. Y es esta ignorancia de la que hablé antes.
And this ignorance, again, isn't an idea that we come up with ourselves. Y esta es esa ignorancia, esta idea que nosotros hacemos surgir dentro de nosotros mismos, That ignorance itself is arising from its own karmic imprints. que la ignorancia por sí surge de sus propias huellas kármicas. But it causes us to grasp at that object as if it were truly beautiful from its own side. Que hace que nosotros nos aferremos a ese objeto como si ese objeto existiese por sí mismo, fuese hermoso por sí mismo. And causes us to grasp even at the object's identity as being there from its own side. Y causa que nosotros nos aferremos a ese objeto como si tuviese su propia identidad, que estuviese ahí por sí mismo. But this is an overestimation because there is no real object from the side of that thing out there. Pero esto es una sobreestimación porque no hay ningún objeto real que exista ahí por sí mismo. So we'll go into that again more tomorrow. Y vamos a entrar un poquito en eso mañana. But they say there's also other things that we are overlaying on top of that. Y se dice que también hay otras cosas que nosotros estamos sobrecolocando sobre eso. For example, we think that objects that are actually changing momentarily are somehow unchanging. Por ejemplo, objetos que están cambiando momentáneamente, momento a momento, nosotros creemos que permanecen en el tiempo. This points to the Buddhist teachings on impermanence. Y esto señala a las enseñanzas budistas de la transitoriedad. That at the very subtle level, everything that is produced is constantly changing. De que a un nivel muy sutil todo lo que es producido está constantemente cambiando. So when we buy that beautiful object that I was just talking about, we think it's going to be like that forever. Sí, cuando compramos ese hermoso objeto que vivía ahí, creemos que va a seguir así todo el tiempo. And we get upset when it ages and changes Y nosotros nos enfadamos cuando envejece, cuando cambia, because we hold to a view of it as unchanging. porque nos aferramos a una idea, una visión como que no va a cambiar nunca. But by its very nature, it's changing all the time. Pero por su propia naturaleza está cambiando todo el tiempo. Every single instant it is getting older. Cada instante está volviéndose más viejo. We tend to only react when it's a grosser impermanence. Solo tendemos a reaccionar cuando vemos unos cambios, una impermanencia más burda, Such as when the object breaks, como por ejemplo cuando el objeto se rompe, or when there's something really noticeable about that change. cuando hay algo que realmente es notable con respecto a ese cambio. But if we check, we see that we have this view of permanence of things with regard to a lot of phenomena in our world. Pero si lo comprobamos, nos damos cuenta que tenemos esta idea de la permanencia con un montón de objetos en nuestro mundo, Even people. incluso con la gente. We like to think they're unchanging. Nos gusta pensar que no van a cambiar. I sometimes say I'm amazed that people stay together in couples as long as they do. A veces lo digo, que me sorprende que las personas que permanezcan en parejas tanto tiempo como lo hacen. Because people change, right? Porque la gente cambia, ¿verdad? The person you fell in love with is very different 20 years later. La persona de la que te enamoraste es muy distinta de 20 años después. But if you have an understanding of that changing nature, then you can accept that. Pero si tienes un entendimiento de esa naturaleza cambiante, entonces puedes aceptar los cambios. Why a lot of people end up breaking up after years is because they think the other person's changed, right? La razón por la que mucha gente rompe su relación al cabo de los años es porque dicen que la otra persona ha cambiado. And that doesn't fit with how they saw them. Y eso no encaja con cómo los veían. You've changed. What happened to you? Has cambiado, ¿qué ha pasado contigo? We changed. Change happens. Cambiaste, el cambio sucede. Okay. So we have even another layer of misconception that sometimes is operating. Y entonces tenemos un nivel más profundo de malinterpretación, de conceptualización errónea. And this happens particularly when we have an attractive object. Y esto sucede en particular cuando tenemos un objeto atractivo. And that's related to this idea of the second type of dukkha I mentioned. Y esto está relacionado con la idea del segundo tipo de dukkha. Because we think that something that's actually in the nature of suffering has a nature of pleasure, happiness. Y porque nosotros vemos que la naturaleza del sufrimiento en realidad parece el placer.
You know, this is why the world is preoccupied with all of these wonderful objects and things that they can have. Y es por lo que el mundo está preocupado con todos estos hermosos objetos que siempre nos presentan. Because we have some layer of thinking that they are a true source of happiness. Porque nosotros tenemos esa capa de pensar que son una verdadera fuente de felicidad. And of course we get reinforced by advertising all the time, right? Y por supuesto se refuerza con toda esta continua publicidad que se nos bombardea. We need the iPhone 10 and 11 and 12 and 13. Necesitamos el iPhone 10 o el 11, el 12, el 13. That we will be happy when we have these things. Y seremos felices cuando tengamos estas cosas. And we get convinced by all of that. Y se nos convence con todo esto. And that's actually going to be a factor we're going to see later. Y esto en realidad es un factor que vamos a ver más tarde. But this is our own thinking that these objects are actually real happiness. Y este es nuestro propio pensamiento, el que estos objetos van a conducir a la felicidad real. You know, we don't see that they are actually in the nature of that process of suffering that we call suffering of change. Y nosotros no vemos que su naturaleza es el cambio, que está en ese proceso de continuo cambio. So I want to talk also about a few other ways that we are involved with our thoughts. Y me gustaría hablar de también otras maneras en las que nos implicamos con nuestros pensamientos. These don't come from the traditional teachings, but from my observation and other teachings that I've had. Y estos no vienen de las enseñanzas tradicionales, sino de mis propias observaciones y de otro tipo de enseñanzas que yo he tenido. One is what came up earlier, expectations. Uno es uno que surgió antes, las expectativas. You know, expectations is kind of referring to this idea that we think things should be a way that is different than they are. Las expectativas tienen que ver con esta idea de que nosotros creemos que las cosas deben ser de un modo distinto al modo en el que son. You know, and this is a way that we sort of set ourselves up for disappointment. Y esta es una manera en la que nosotros nos preparamos para ser defraudados. It's interesting, in a book by Martine Batchelor, she talks about a story with her and her husband Stephen. Por ejemplo, esto viene de una historia que viene de un libro de Martine Batchelor, donde ella habla de su marido. Some of you have heard of Stephen Batchelor. He's been around Buddhism a long while. ¿Alguno de vosotros habéis oído hablar de Steve Batchelor, que ha estado en el budismo bastante tiempo? So Martin and Stephen had an apartment they were renting in Paris. Y Martin y Stephen tenían un apartamento que habían alquilado en París. And it had 2 levels, and it needed a new spiral staircase to go from the one level to the top. Y tenía 2 niveles, necesitaba una escalera de caracol para conectar los dos pisos. And so Martine said she had in her mind what this beautiful staircase would look like, this spiral staircase. Y Martín decía que ella pues tenía en su mente cómo esta escalera de caracol pues tendría que ser. But they didn't have much money, and so they hired a contractor who was affordable. Pero no tenían mucho dinero y entonces contrataron a un contratista, pero que se lo podían permitir. And the staircase that he built was not what she had in mind at all. Y la escalera que él construyó no era en absoluto lo que él tenía en la mente, And lo so que ella tenía en la mente. she said that every time she used this staircase, she had this double vision. Y ella decía que cada vez que utilizaba esta escalera, ella tenía esta visión doble. She saw in her mind the staircase she imagined, Ella veía en su mente la escalera que había imaginado, that she expected would be there, la que ella esperaba que estuviese ahí, but she knew she was walking on the staircase that was actually there. pero ella sabía que estaba andando sobre la escalera que en realidad estaba ahí. And of course this was causing her a lot of consternation, a lot of difficulty. Y esto le estaba causando un montón de consternación, un montón de dolor. Because every time she was confronted with the reality, it also showed her the opposite of what she expected. No, porque cada vez que ella se confrontaba con la realidad le enseñaba lo opuesto de lo que ella esperaba. So she had this idea of what she wanted to be there, but what is actually there. Y entonces tenía esta idea de lo que ella quería que estuviese ahí, pero lo que en realidad estaba ahí. So in my mind, this isn't maybe the same thing as an exaggeration, but it is a way that we get into trouble. Y en mi mente, según yo lo veo, esto no es una manera quizá de exagerar, sino una manera en la que nosotros nos metemos en problemas. Can everyone see how expectation plays some role in your life? ¿Puede todo el mundo ver cómo las expectativas pues, juegan un papel en vuestra vida? You know?
Someone said it's better to have no expectations. Alguien dijo, es mejor no tener ningún tipo de expectativas. Maybe that's a little extreme, Quizá eso sea un poco extremo, but maybe we can at least have avoid unrealistic expectations. pero quizá podamos evitar tener expectativas no realistas. So don't expect that things are going to always go your way, for example. Por ejemplo, no esperes que las cosas siempre van a salir a tu gusto. That's not very realistic. Eso no es muy realista. I think there's a saying that comes from the Alcoholics Anonymous in the US. Y hay un dicho que viene de Alcohólicos Anónimos en los Estados Unidos. They say expectations are premeditated resentments. Dicen, las expectativas son resentimientos premeditados. So you know how we say premeditation in regard to a crime? Well, this is similar. Premeditado en relación con un delito, una cosa así. It's like we are setting up the thought pattern that will inevitably lead to some resentment. Es decir, estamos estableciendo el patrón de pensamiento que inevitablemente nos va a conducir a un resentimiento. Especially if our expectations are unrealistic. Especialmente si nuestras expectativas son muy poco realistas. Another factor besides expectations is this idea of identifying with our thoughts. Y otro factor con las expectativas es lo de identificarnos con nuestros pensamientos. Let me explain this according to how Martine Batchelor actually explains this as well. Y déjame que esto lo explique de acuerdo como lo dice Martin Batchelor también. She uses the example of fear, which was brought up earlier. Ella utiliza el ejemplo del miedo que se fue sacado antes. And so here we're probably talking about one of those irrational fears. Y aquí estamos hablando de uno de estos miedos irracionales. And she says there are 3 levels of perceptions that we can talk about with regard to fear. Y ella dice que hay 3 niveles de percepción que con los que podemos hablar cuando hablamos del miedo. The first one is the ideal way that we should think of fear or any other negative state. Uno es la manera ideal con la que nosotros debemos hablar del miedo o cualquier estado negativo. And that's where we simply think, there is fear in my mind. Y entonces cuando decimos simplemente, hay miedo en mi mente, There is anger in my mind. hay enfado en mi mente. Can everyone hear how that sounds in terms of it being an emotion that is simply in our minds? Cuando todo el mundo puede ver eso, que es simplemente observar que hay una emoción en tu mente. Sí, claro. We haven't identified with it so much. No nos hemos identificado tanto con ella. The second level is where we begin to identify with it, El segundo nivel es cuando empezamos a identificarnos con ella and that's where we think, I'm afraid. y es cuando pensamos, tengo miedo. The fear and ourselves begin to unite. El miedo y nosotros empieza a unirse. We see a fearful self, Nosotros vemos un yo temeroso. at least the start of that process. Y ahí es donde empieza el proceso. And then we can solidify it with the third idea, Y luego lo solidificamos con la tercera idea where we start to see ourselves as a fearful person. y es cuando nosotros empezamos a vernos como una persona temerosa. I hear this a lot in regard to anger. Some people say, I'm just an angry person. Y yo lo oigo esto mucho con respecto al enfado. Oigo un montón de gente que dice, yo es que soy una persona que se enfada mucho. Once you've made that concrete with regard to yourself, it doesn't seem you can change that. Y cuando tú has hecho algo, eso ya muy concreto en respecto a ti mismo, parece que es que no te vas a poder cambiar. Because the I and the anger are one now. Porque el yo y el enfado son uno ahora. So this is something just to be mindful of. Y esto es algo de lo que hay que tener atención. And oftentimes it can be really a useful step when these negative emotions begin to arise. Y es un paso muy útil que podemos tomar cuando surgen estas emociones negativas. Oh, there's jealousy in my mind. Oh, hay celos en mi mente. Or there's judgment. O hay juicio. And whatever it is that is coming through. Cualquier cosa que está surgiendo. They use the analogy of it being like the clouds in the sky. Se utiliza la analogía de cuando hay nubes en el cielo. The clouds don't stay in the sky. Las nubes no se quedan en el cielo, They pass on, they move on. pasan y continúan. And sometimes that may be enough to let things go. Y eso quizá a veces es suficiente para dejar las cosas ir. The last thing that I want to talk about in terms of these additional thoughts is conceptual overlay or storylines. Y lo último que quiero decir sobre estas cuestiones adicionales es
historias que nos contamos, ¿no? Capas de historias, capas conceptuales. In here, again, you might think that this sounds like exaggeration, but it can be something different than that. Y a ver, puede sonar a veces como un poco de exageración, pero yo creo que es algo distinto a todo eso. Because we often tell ourselves stories, particularly about other people. Porque nos contamos nosotros muchas historias, en particular con respecto a otras personas. I'm going to use a really nice example from Jack Kornfield. Voy a utilizar un ejemplo muy bonito de Jack Kornfield. And he says he knew this man who was going through the mindfulness training that's very common in the United States now, probably here too. Y él decía que conoció a este hombre que había pasado por el entrenamiento de mindfulness, ¿no? Que ahora está muy popular en los Estados Unidos, probablemente aquí también. In particular to diminish his anger, his irritation. En particular en reducir su enfado, su irritación. So he was maybe about 6 weeks into the 8-week program. Él llevaba como 6 semanas dentro del programa de 8 semanas. And he happened to be going to the supermarket on one day. Y él pues estaba yendo al supermercado un día. And it was right after work when everyone was in the store. Y era justo después del trabajo, cuando todo el mundo estaba en la tienda. And he had a lot of things in his grocery cart. Y él tenía un montón de cosas en su carrito de las verduras. And in Spain, do they have like an express lane where people with very few items can Y go? en España tienen como una línea express donde va la gente que tiene muy pocas cosas. So of course he's not in that lane because he has many groceries. Y él no está en esa línea porque tiene un montón de verduras que ha comprado. But there's a few people in front of him, an older woman holding a baby who has one item. Pero hay un montón de gente, unas cuantas gente delante de él, y hay una mujer mayor que tiene un bebé y un solo ítem, una sola cosa. And all of a sudden he starts telling stories in his mind about this woman. Y entonces él de pronto empieza a contarse todas estas historias sobre esta mujer. What is she doing in my lane? Pero ella, ¿qué está haciendo en mi línea? She should be over in the express lane. Debería estar en la línea express. She only has one item. Solo tiene una cosa. Yeah, so he goes to the express and then he suddenly catches himself. Y entonces de pronto él se atrapa a sí mismo. You know, he's got his mindfulness in place and he says, oh, okay, let this thought go. Y entonces pone esta atención plena y dice, bueno, voy a dejar que este pensamiento se vaya. And he calms down. Y entonces él se calma. And then he gets closer and the woman is now at the cashier. Y él se acerca cada vez más, y entonces ahora la mujer ya está en la cajera, en la caja, perdón. And the cashier is a younger woman. Y la cajera es una mujer muy joven. And the older woman suddenly hands the baby to the younger woman. Y la mujer mayor le da el bebé a la mujer más joven. And the younger woman is playing with the baby. Y la mujer más joven está jugando con el bebé. And of course he starts telling more stories about Y it. entonces de nuevo él empieza a contarse historias sobre todo esto. Why is this woman giving the baby to this woman? ¿Y por qué esta mujer le da el bebé a la joven? Don't they see there's all these people in line waiting? ¿No ven que hay un montón de gente en la línea esperando? You know, starts putting all this energy into that. Y entonces empieza a poner toda esta energía en eso. And then he catches himself again. Y de nuevo él se atrapa. And he lets go of the storyline. Y él deja que se marche esta narrativa. And the woman eventually leaves with her one item and her baby. Y al final esta mujer se va con su única cosa y su bebé. And the man gets up to the front of the line at the cashier. Y el hombre llega al principio de la cola, a la cajera. And he's calmed down by now. Y él ya se ha calmado en este momento. He's using his mindfulness. Está utilizando su atención plena. And he says to the young cashier, he says, oh, that was kind of a cute baby that woman had. Y le dice a la joven, la cajera, dice, era un bebé muy mono el que tenía esa mujer. And the woman says to him, oh, really? You think so? That was my son. Y dice, ¿de verdad lo piensas? Era mi hijo. And ever since my husband died, I've had to work 2 jobs. Y desde que murió mi marido tengo que tener 2 trabajos. And my mother takes care of him, and she brings him in so I can see him. Y mi madre lo trae de manera que yo lo pueda ver. So very different story, right? Así que una historia muy distinta, ¿verdad? We don't know the story of people. No conocemos la historia de la gente. So I like that example because we do this all the time, Y right? me gusta ese ejemplo porque lo hacemos todo el rato. If you drive, I don't know if you drive in Granada, but if you drive, I'm sure you say stories about other drivers all the time. Pues si conduces, yo no sé si conducís por Granada, pero si conduces,
Se te surge un montón de historias sobre estos otros conductores. Don't they know they're, putting people at risk? Why are they driving so fast? Porque están colocando a la gente en peligro. ¿Por qué conducen así? We say that they're all selfish. Y decimos, son egoístas, They think that they're the king of the world. piensan que son el rey del mundo, But we don't know their story. pero no conocemos su historia. So I think that this is showing that we can even take a whole other fiction and put it on the world out there. Y esto lo que señala es eso, que podemos tomar toda esta ficción y colocarla encima del mundo. And this would be like in your case, if you started building up a whole fiction about your daughter and why she's not listening to you. Lo mismo tiene que ver con tu ejemplo, si tú construyes toda esta ficción sobre tu hija y lo colocas encima de ese suceso. So I think this can also play a role in these negative states arising. Y yo creo que esto juega un papel en que surjan todos estos estados negativos. And no doubt there are other ways that our thinking mind gets us in trouble. Y desde luego, sin duda hay otras maneras en las que nuestro pensamiento se mete en problemas. But this third factor, all of these mistaken ways of thinking, is obviously very necessary for the whole process to come together. Pero este tercer factor, todas estas conceptualizaciones erróneas, esta manera de pensar, juega un papel esencial en que se produzcan estos estados negativos de mente. So Geshe Sopa, in his commentary on Lamrim Chenmo, says the following. Y Geshe Sopa, en su comentario del Lamrim Chenmo, dice lo siguiente. In general, we say that an affliction arises when En general, nosotros decimos que una aflicción surge cuando one, it has not been eliminated from the root. una no ha sido eliminada de raíz. In other words, we have the karmic imprint. En otras palabras, tenemos la impresión kármica. Two, the object is nearby. Segundo, el objeto está cercano. And by nearby, once more, we don't mean necessarily physically. Y al decir cercano no queremos decir necesariamente físicamente. It might be just in our own mind that we remember that object. Puede ser en nuestra mente que recordamos ese objeto. And three, you perceive that object erroneously. Y tres, tú percibes ese objeto de manera errónea. And so this whole process of the negative state being there as a propensity, Y todo este proceso de ser este estado negativo una propensión, coming into proximity with the object, llega a estar en proximidad con el objeto, and then we think about it in the wrong way, y entonces pensamos sobre él de la manera equivocada, and then it happens. y entonces sucede. Because we can see that if we have the first two, we don't necessarily have the negative states. Porque podemos ver, si solo tenemos los dos primeros, no tenemos por qué llegar al estado negativo. I might have the seed for anger to arise and be in the presence of a very disturbed person. Yo puedo tener la semilla para que surja el enfado y estar en la presencia de una persona muy perturbada. But if I don't start thinking about them in erroneous ways, I don't have any anger towards them. Pero si yo no empiezo a pensar de manera errónea sobre la otra persona, no tengo lugar para que surja el enfado. So as we're going to see when we get into how we counteract the afflictions, this one is the most important, this third one. Y ya veremos cuando veamos la manera de contrarrestar las emociones aflictivas que esta es la más importante. Which once more points to why mind is central in Buddhism. Que de una vez más señala por qué la mente juega un papel esencial en el budismo. Because this is where we have the most ability to change and to Porque control. aquí es donde tenemos la habilidad más grande para cambiar. We can't do much about the objects that we meet. No podemos hacer demasiado sobre los objetos que nos encontramos en el mundo. To some degree maybe we can. Y hasta determinado punto quizá podamos. And at this stage we can't do much about the karmic imprints at all. Y a este nivel no podemos hacer demasiado sobre nuestras impresiones kármicas en absoluto. Because as I said, we have to do deeper work to remove those. Porque como dije, tenemos que hacer un trabajo más profundo para eliminarlas. So where do we have the most ability to affect this process? Y entonces, ¿dónde tenemos la mayor habilidad para afectar este proceso? By changing our thoughts. Para cambiar nuestros pensamientos. Okay. So any questions about these three? ¿Hay alguna pregunta sobre estas tres? Can you see how they're operative with regard to your particular habit? ¿Podéis ver cómo operan con respecto a vuestro hábito en particular?
again, we can't know that the karmic imprint is there, but we can assume it's there. No podemos saber que la impresión kármica está ahí, pero sí podemos asumir que está ahí. As I said, if it's arising, there's proof that there must be a seed for it. Pues como he dicho, si está surgiendo, pues porque tiene que haber una semilla que haya dado lugar a ello. At least within this Buddhist understanding of our mind. Al menos dentro de este entendimiento budista de nuestra mente. Because the whole point of, as we'll see when we talk about eliminating them, is that if we get rid of those karmic imprints, they don't arise. Ya, porque cuando hablemos de estas impresiones kármicas, si nosotros las eliminamos por completo, ya no surgen. That's what we mean by nirvana. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de nirvana. The peace that comes when we no longer have those disturbing states arising. La paz que tenemos cuando ya no tenemos ningún tipo de semilla negativa. So again, we talked about object, and I asked you to see if you could find the object. So can you also see the mistaken ideas? Y entonces ya hemos hablado de objetos y todos podemos ver el objeto en nuestro hábito. ¿Podéis ver cuáles son esas conceptualizaciones erróneas? The exaggeration, La exageración, expectation, las expectativas, identification with that, la identificación con ello, these storylines, las narrativas que nos contamos, these other mistaken ideas, the impermanent is permanent, and so on. todas estas ideas erróneas de que si es permanente o es impermanente, todo eso. And this whole process isn't to make you distrust everything you think. Y este proceso no te debe conducir a que desconfíes de todos tus pensamientos. But nonetheless, there is that phrase, don't believe everything you think. Pero aún así está esta frase de no te creas todo aquello que piensas. That I think is useful, especially in the beginning. Y yo creo que es útil especialmente al principio. Once we develop more correct thinking, then we can believe what we think. Y una vez que hemos desarrollado más pensamiento correcto, entonces podemos empezar a creernos más lo que pensamos. Maybe believe isn't quite the right word. We can have conviction in what we're thinking. A creer quizás no es la palabra correcta, igual es tener convicción en aquello que estamos pensando. But a lot of what we think is not in line with reality. Pero un montón de lo que pensamos no está alineado con la realidad. And this is again for each of us to investigate. Y esto de nuevo es algo que todos tenemos que investigar por nosotros mismos. The Buddha can point it out to us, but it's up to us to see that. El Buda puede señalarlo, pero depende de nosotros verlo. And even at the deepest level, as I mentioned, we'll talk about that tomorrow. Incluso en un nivel más profundo, y de eso voy a hablar mañana. Sí. Yo, a mí, por ejemplo, me causa mucho, me perturba mucho y me causa mucho malestar el levantarme tarde. For example, I get very disturbed when I wake up very late. Porque me rompe el esquema de lo que voy a hacer durante el día. Because it breaks up all the scheme of what I'm going to do during the day. Pero yo tengo claro cuál es la causa por la que me levanto tarde. And it's very clear for me that the reason why I get up very late. Y es que no encuentro un motivo para levantarme, And it's that I don't find a reason to get up. porque no encuentro un motivo para vivir. Because I don't find a reason to live. Entonces pienso que lo que se ha estado hablando sobre, no me encuentro identificado con la idea o con los pensamientos que se han vertido durante la tarde. Then I don't feel identified with the ideas or the thoughts that have been around all this afternoon. Sí. I mean, this can be a difficult thing when we don't feel like there's some deeper meaning to our lives.
Y esto puede ser una cosa muy difícil cuando sentimos que tiene que haber un sentido más profundo en nuestra vida. Something that can inform our daily lives so that we try to make our lives very purposeful, meaningful. Algo que informe nuestra vida de manera que haga nuestra vida diaria más llena de sentido, más llena de propósito. And what I am presenting this weekend is based on the idea that we all do have a deeper meaning and purpose. Y lo que yo estoy presentando este fin de semana está basado en la idea de que todos tenemos un propósito más profundo. And that purpose is to develop our minds to this degree. Y ese propósito es desarrollar nuestras mentes hasta este grado. And as I said, we can see that there's two factors involved. Y como aquí hay dos factores que están implicados. The first one is to want this for ourselves, Y el primero es querer que esto pase para nosotros, because we have some compassion for ourselves, we see our own suffering, porque tenemos compasión hacia nosotros mismos, vemos nuestro propio sufrimiento, and so we want to change our situation using these teachings. y entonces queremos cambiar nuestra situación utilizando estas enseñanzas. And that's usually where you're advised to start, Y eso es donde se aconseja que empieces, you know, because each of us has to feel that deep concern for our own selves first. porque cada uno tiene que sentir una preocupación, un cuidado profundo hacia sí mismo primero. But then we gain even deeper meaning when we see that with regard to others. Pero luego eso adquiere un sentido más profundo cuando lo vemos en relación a los demás. Because if we understand that others are in the same situation as ourselves, then we begin to generate compassion for them too. Porque si empezamos a ver que los demás están en una situación parecida a la nuestra, entonces empezamos a generar compasión con respecto a los demás también. And because the Buddha teaches a path that leads to a result where we can help those others, Y dado que el Buda nos enseña un camino que conduce a un resultado, que nos coloca en posición de ayudar a los demás, not just a path where we help ourselves alone, no solo un camino que nos ayude a nosotros solo, again remembering those two different results, nirvana, recordando esos dos diferentes resultados, nirvana, where one is in solitary peace, donde uno está en paz solitaria, and then this non-abiding nirvana where one is a Buddha. y luego el nirvana de donde no se habita, que donde uno se vuelve un Buda. So it's not like we generate that compassion but don't have the means to do something to help others, No es generar la compasión y no tener los medios para ayudar a los demás, but rather we have the ability to become a Buddha and benefit others in very profound ways. sino que tenemos la habilidad de volverse un Buda y ayudar a los demás de maneras muy profundas. So again, this is a structure to see that we can have a very profound purpose in life. Y esta es una estructura que podemos ver que se puede tener un propósito muy profundo en la vida. And then we can examine all the teachings that lead us to the conclusion that this is possible. Y podemos examinar todas las enseñanzas que concluye que todo esto es posible. And then that will inform how we go about every day. Y eso entonces influirá en cómo nosotros nos manejamos cada día. Because we wake up and we have great concern for what we do with this life. Y porque nos despertamos y tenemos una gran preocupación de qué vamos a hacer con el día de hoy. And how we develop ourselves for both ourselves and others. Y cómo nosotros nos desarrollamos a nosotros mismos para cuidar de nosotros y de los demás. But I don't know if I'm giving you anything more than I already have given. Pero no sé si te estoy dando algo más distinto de lo que ya he dado. But at least giving you the idea of what Buddhism says we can use as a deeper purpose or meaning in our lives. Sí, pero bueno, es lo que el budismo dice, lo que nosotros podemos utilizar para tener un propósito más profundo en nuestra vida. You know? A mí lo que más me causa satisfacción es precisamente el poder ser de utilidad a los demás. What gives me greater satisfaction is precisely being useful for others. Okay, good. Wonderful. Y por otra parte, mi acercamiento al budismo viene porque creo que hay existe la posibilidad, creo que yo todavía tengo un potencial de sufrir menos, ser más feliz y poder ayudar más a los demás.
And precisely my interest in Buddhism is because I think I have the potential to suffer less and being more useful for other people. Like I said earlier, I think you're in the perfect place. Yo creo, como dije antes, yo creo que estás en el lugar perfecto. You know, and I think one little thing I might say is that we do have to be very gentle with ourselves. Y una cosa que me gustaría decir es que tenemos que ser muy gentiles, muy suaves con nosotros mismos. You know, all of us have different histories, different paths, Todos tenemos diferentes historias, diferentes pasados, but we have to learn to be our own best friend. pero tenemos que aprender a ser nuestro mejor amigo. I said that's where it starts, is really that genuine self-concern. Y ahí es donde empezamos, cuando tenemos esta preocupación por ti misma genuina. And then when we feel we're ready, we can enlarge that concern to Y, others. y luego cuando sintamos que estamos preparados, podemos agrandar esta preocupación hacia los demás. But it's great that you're finding meaning and purpose in being a benefit to others. Pero es fantástico que tú encuentras propósito y alegría en ser útil a los demás. His Holiness Dalai Lama says this is actually how we're wisely selfish. Y su santidad Dalai Lama dice que esto es una manera de ser sabiamente egoísta. You know, that we tend to be very self-centered, En el sentido de que tendemos a ser muy centrados en nosotros mismos because we want to be happy and be free from suffering ourselves. porque queremos ser felices y queremos liberarnos del sufrimiento nosotros. And the way that we actually accomplish our best happiness and well-being Y la manera en la que alcanzamos la mayor felicidad y el mayor bienestar is by helping others. es ayudando a los demás. You know, and that's this result of Buddhahood that we can see is the product of that. Y ahí está el producto de todo eso, es lo que vemos de la budeidad. So, you know, have self-concern, Y entonces sí, ten preocupación por ti mismo, but recognize how we fulfill that self-concern. pero reconoce cómo podemos completar ese cuidado de ti mismo. Yeah, and we mentioned this a little last night. We often feel our best when we have compassion and love for others. Y ya lo hemos mencionado, nos sentimos mejor cuando sentimos compasión y amor hacia los demás. This is indicative of that inner happiness that we have the potential to develop. Eso es una indicación de esta felicidad interna que podemos desarrollar. And we can become more and more filled with that spirit of compassion and love, Y podemos llenarnos cada vez más con ese espíritu de compasión y amor. and be happier and happier. Y ser más feliz y más feliz. So, thank you. Gracias. Anyone else? Anything? ¿Alguien más? ¿Algo más? We only have 5 minutes left, so I'm tempted we just do a little dedication and close, and then I can start in the morning. Nos quedan solo 5 minutos y me tiendo a hacer una simple dedicación y cerrar y luego ya continuar por la mañana. So what I may start with in the morning is a meditation Lo que yo probablemente empiece por la mañana sea una meditación where we will investigate these first 3 in regard to our individual habits. en la que vamos a investigar estos primeros 3 en relación con nuestro hábito. And it won't be a very long meditation. No será una meditación muy larga, It will be an opportunity for you to apply it to what you're working with this weekend. pero sí será una oportunidad para que vosotros apliquéis todo esto que estamos aprendiendo durante el fin de semana. Or if you feel you've already done that through today, then you can go to another harmful habit that you have. Y si vosotros pensáis que ya hoy con el trabajo que hemos hecho habéis abordado vuestro hábito, pues podéis sacar otro hábito pernicioso que tengáis. Because no doubt we all have very many we'd like to address. Porque sin duda todos tenemos muchos que nos gustaría abordar. But I thought it would be good to do at least a little guided meditation. Pero pensé que sería bueno hacer una meditación guiada. So we have time for that, I think. Y ahora tenemos tiempo para eso. So let's have some thoughts of dedication now. Y ahora vamos a tener algunos pensamientos de dedicación. As I've mentioned earlier, you know, everything starts with the mind. Y como mencioné antes, todo empieza con la mente. And it's very important then that we have thoughts that want the results that we are seeking. Y es muy importante que tengamos pensamientos de que queremos los resultados de lo que estamos buscando. That wants to assure that what we've done will bring forth the results that we're seeking. Queremos asegurarnos que aquello que hemos estado haciendo va a producir sus resultados.
And this is what we mean by dedication. Y esto es lo que queremos decir cuando hablamos de la dedicación. So let's now think about all the thoughts, all of the things that we've heard over the past day. Y vamos a pensar ahora en todos los pensamientos, todas las ideas que hemos oído durante este día. Every single one of these is an imprint in our own minds. Cada una de ellas es una impresión en nuestra propia mente. Something positive that we've been able to cultivate. Algo positivo que hemos sido capaces de cultivar. And we had that motivation of trying to make it have the best possible results. Y hemos tenido la motivación de que produzca el mejor resultado posible. For ourselves to achieve our greatest potential to help others to do the same. Para nosotros y alcanzar el mayor potencial y ser capaces de ayudar a los demás. So now think very strongly that this result will come from the actions that you've done today. Entonces piensa muy fuertemente que esto venga de las acciones que has realizado hoy. They compare this to putting drops of water in the ocean. Y esto se compara con poner gotas de agua en el océano. Kind of protects that water, keeps it part of a larger body. A proteger ese agua, mantenerla como parte de un cuerpo mucho más grande. And drop by drop will eventually create the full results. Y gota a gota, con el tiempo, llegará a producir el resultado completo. And I also like to dedicate very strongly for the health and long lives of our teachers. Y a mí me gusta también dedicar por la salud y larga vida de nuestros maestros. So we usually dedicate, especially for His Holiness the Dalai Lama and Lama Zopa Rinpoche, Normalmente dedicamos por su santidad el Dalai Lama y Lama Zopa Rinpoche. and the other teachers that we have in this tradition. Y otros maestros que hemos tenido en esta tradición. But I also like to include spiritual guides from other traditions, Pero a mí también me gusta incluir guías espirituales de otras tradiciones. both Buddhist and non-Buddhist. También tanto budistas como no budistas. Because there are many people who, through their own sincere practice and teaching, are helping others. Porque hay mucha gente que a través de su práctica sincera y de su hábito están ayudando a los demás. Helping them to practice good deeds, to have good thoughts, Ayudándole a que tengan buenos hechos, a que tengan buenos pensamientos, to not suffer. a que no sufran. So we can dedicate for the good health and long lives of all spiritual guides. Y podemos dedicar a la buena salud y a la larga vida de todos los guías espirituales. Through the force of what we've done here today, may all beings always have perfect spiritual guides. Y que a través de la fuerza de las acciones que hemos tenido aquí hoy, todos los seres encuentren ese guía espiritual. And then finally, I like to do dedications for individuals who we are holding in our hearts. Y finalmente me gusta hacer dedicación a individuos que son seres queridos para nosotros en nuestro corazón. Or it could even be places in the world where there's great suffering right now. O puede ser lugares del mundo donde hay gran sufrimiento ahora mismo. So take a moment to think about either beings that you know or places in the world where there are obstacles. Pero tómate un momento para pensar en o bien personas que tú conoces o lugares en el mundo donde pueda haber obstáculos. Or individuals who are experiencing illness, who are dying or who have died. Individuos que están experimentando enfermedad o que están muriendo en este momento. Now, because we have a connection to those beings, we want to dedicate for them. Y dado que tenemos una conexión con esos seres, queremos dedicarle. They may be free of whatever suffering they're experiencing, Que se liberen de ese sufrimiento que están experimentando and that they may find the perfect causes of happiness. y que encuentren las perfectas causas de la felicidad. And may all beings find true peace and happiness through what we've done here today. Y que todos los seres encuentren una paz verdadera y la felicidad a través de lo que nosotros hemos hecho aquí hoy. Okay, muchas gracias. Right on time. Justo tiempo, More or less. más o menos.